aquí es donde tendríamos que trabajar profundamente. ¿Qué significa hoy, de verdad, la democracia interna en la Universidad de Granada? Muchas gracias. ¿Una pregunta concreta? Muchas gracias. A continuación, toma la palabra Luna Sánchez. Por favor, voy a hablar como yo soy breve. Buenas tardes, muchas gracias a la candidata y al candidato, muchas gracias a todas las personas aquí presentes. En primer lugar, daros las gracias por acudir a este foro de diálogo con el que hemos querido romper con esquemas de debate de campaña muy burocratizados, entendíamos, y que tienden a blindar las argumentaciones y favorecen un poco la plena participación de los distintos colectivos que formamos la universidad. Gracias a vosotros por prestaros a participar en una conversación en la que los turnos de palabra están gestionados por un foro que, con menor o mayor entusiasmo, pero siempre, siempre con respeto a las personas e incluso con cariño, se empeña en resistir desde hace algún tiempo y desobedecer los mandatos de demolición planificada de la universidad pública. Bueno, en el contexto global que acaban de dibujar mis dos compañeros, yo quiero plantear una cuestión que en periodos de crisis como el que estamos viviendo se suele expulsar de los discursos públicos por entenderse que ya no es una cuestión prioritaria y puede quedar en segundo plano hasta que se resuelvan cuestiones supuestamente más importantes. Me refiero a la cuestión de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Quiero decir de antemano que doy por supuesto que ustedes, candidatos, tienen pensado un equipo de gobierno de la UGR que atienda a todas las recomendaciones que dentro de los distintos marcos legales del Estado español y de sus diferentes autonomías propugnan y amparan la paridad numérica entre hombres y mujeres en los órganos de gobierno. Desde luego, las medidas proactivas en cuanto a cuestiones de participación paritaria son importantes no solo por una cuestión de justicia, sino también porque contribuyen a cambiar los esquemas mentales en el plano social y a potenciar la existencia de otra realidad que sí incluya a las mujeres. La desigualdad que atañe a las mujeres no es una cuestión que se pueda tratar como la de minorías afectadas por diferentes problemáticas de desigualdad, que también son importantes, que también hay que tener en cuenta, pero que yo no voy a tratar aquí. No planteo tampoco la desigualdad que afecta a las mujeres desde la perspectiva de aquellas políticas de atención a la diversidad que a menudo sirven para neutralizar reivindicaciones y seguir gestionando estructuras de desigualdad social sin pretensión de cambiarlas. ¿Cuál es esa situación de desigualdad de género? Para el diagnóstico de lo que se conoce como techo de cristal, esto es, las barreras invisibles pero presentes que impiden la promoción profesional de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, disponemos de datos desde hace ya mucho tiempo. A nivel del Estado español, por ejemplo, el primer informe de la FESIC de 2005 y otros que le siguieron. Los datos básicos del sistema universitario español del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del curso pasado, por ejemplo, contiene cifras que son muy reveladoras. Si bien más del 50% del estudiantado matriculado en las universidades son mujeres y superan también en número a licenciados y doctores, incluso con resultados académicos más altos, el porcentaje de profesoras e investigadoras se reduce considerablemente a medida que se avanza hacia los niveles más altos de la carrera de PDI. Si hablamos de su presencia en los órganos de gobierno universitarios, las cifras se desploman aún más vertiginosamente a proporciones infinitesimales. También disponemos de cifras para la Universidad de Granada. Pocas, pero están ahí. Son las que ha producido la Unidad de Igualdad de esta universidad creada en 2008. El informe de género 2011 muestra
muestra un 22% de catedráticas frente a un 78% de catedráticos, cuando las alumnas representan un 57% del total de matrículas estudiantiles de la universidad. Doy pocas cifras para no cargar mi intervención, pero bueno, en ese informe las brechas de género son negativas en todas las categorías. Es decir, las diferencias de porcentaje es siempre a favor de los hombres. A esto también se añade una segregación horizontal, es decir, una presencia masiva de mujeres o de hombres en determinadas titulaciones. Esto al mismo tiempo refleja y contribuye a la reproducción de los roles normativos de género que se arrastran históricamente. El diagnóstico de la situación de desigualdad, por lo tanto, lo tenemos. Y el análisis de los mecanismos y procesos de exclusión también. Lo proporcionan las investigaciones que se desarrollan en centros como el Instituto de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género de nuestra universidad. Por tanto, aunque hayamos desmenuzado y analizado los modelos y prácticas que están en la génesis de estas desigualdades y su reproducción, seguimos estando en un contexto injustificablemente desigual. Estas desigualdades también se perpetúan por un mecanismo vinculado a una tarea central de nuestra institución, que es la docencia. Sí. Aunque en las competencias transversales de los planes de estudios de nuestra universidad haya una vaga mención a la necesidad de atender a las desigualdades de género, la realidad es frustrante. Utilizar el género como herramienta de análisis en el conocimiento no es una circunstancia incorporada en la docencia de grado o demás. Acabaré diciendo que frente a esta situación, y más allá de compromisos o declaraciones de principio presentes de manera más o menos explícitas en vuestros programas electorales, me gustaría que aclararais qué políticas, acciones o medidas concretas pensáis promover para garantizar, de hecho, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y transformar la realidad docente e investigadora de la Universidad de Granada. ¿Se comprometen ustedes a aplicar medidas de igualdad, incluidas las que sean necesarias, de discriminación positiva? ¿Vais a fomentar políticas proactivas de contratación en los departamentos que mejoren la igualdad? ¿Vais a fomentar que, desde la coordinación de los grados, por ejemplo, se trabaje activamente para incluir la reflexión de género en los planes de estudios? ¿Qué medidas piensan adoptar para propiciar una presencia paritaria en todos los tribunales, comisiones, etcétera, que se organicen en la UGR? ¿Tienen previsto dotar la unidad de igualdad con una financiación y unos medios técnicos suficientes que permitan realizar diagnósticos y propuestas para afrontar la desigualdad de género en nuestra universidad? De antemano, le agradezco a todos sus respuestas. Muchas gracias. Recordamos intentar siempre la respuesta ajustando a los 3 minutos para dejar mucho espacio. Profesor Sánchez López. Sí, muchas gracias. Porque yo en primer lugar a Roque Hidalgo darle las gracias porque estoy de acuerdo con el documento que ha escrito. A mí me gusta que hubiera terminado completo, pero sí que se lo voy a pedir que me lo pase porque me parece importante, incluso creo que lo que le quedaba era una parte de conclusión más interesante y me parece muy bien. Así que si me lo permite, pásamelo por favor. A Enrique Raya también le agradezco mucho lo que pone, porque pone totalmente claro con lo que estoy también de acuerdo. A mí me gustaría, sin hacer referencia al anterior, que claro que quiero ser compañero después, Enrique, después de las elecciones, pero quiero ser compañero siempre. En este caso concreto, yo digo con el corazón en la mano, no quiero perder la amistad que tengo con Pilar, ni tampoco con su marido Enrique, y tampoco con su familia. Tenemos lazos de amistad de hace muchísimos años que ahí están. Y desde luego no creo que haya ningún tipo de cortapisa para poder entender una situación o darle credibilidad a lo que yo digo. Por supuesto que le digo no a la privatización y no a la externalización. Lo vengo diciendo claramente porque sobre todo la externalización me parece que es una forma hipócrita de llamarle a la privatización. Y estamos en una institución pública. La institución pública no es solamente para decir público, es para saber que en primer lugar no es gratuita,
y por lo tanto tenemos que dar a la sociedad respuesta y garantía real de lo que estamos haciendo, de los recursos materiales y también de los recursos económicos, pero también es una igualdad de oportunidades. Lo habéis dicho también bien, Enrique, es un bien social, es un bien público. Llevo diciendo desde el comienzo de la campaña porque me parece muy importante. Pero esa igualdad de oportunidades hay que darlo a lo largo, y tú lo has expresado también bien, de la formación. Es decir, nosotros, la sociedad nos lo coloca aquí, nos cede ese material humano temporalmente para que nosotros podamos devolverle esa confianza que nos ha dejado la propia sociedad. Y por tanto hay que hacerle que los grados, que hay que estar muy atentos para que no se mercantilice, es decir, no solamente la privatización, no al mercantilismo, que los grados de los másteres pagan lo mismo, porque además es la formación del estudiante, y es fundamental. Pero luego tenemos una brecha que debemos unir, que no digo, y he tenido muchísimo cuidado, puede ser que en algún momento se haya podido tergiversar, pero hablo del mundo profesional, no hablo del mundo empresarial, hablo del mundo profesional porque ese mundo profesional también está en las letras. Y uno de lo que se decía al principio, que decía Roque, la cultura. Esa es una formación fundamental en la universidad, fundamental, más que incluso el conocimiento, porque el conocimiento se adquiere, para eso han venido los estudiantes, pero el pensamiento, la capacidad de pensamiento crítico, es lo que va a hacer una sociedad diferente, una sociedad mejor. Y es lo que estamos nosotros aquí formando, estudiantes que nos confía la sociedad para tener un retorno a la sociedad. Por tanto, el mundo profesional, la profesión, en el correspondiente ámbito que tenga, hay que tener en cuenta que sí, que nosotros tenemos que dejar a los estudiantes en una situación equitativa, al menos de poder luchar, tener las herramientas para luchar con el mundo exterior. Porque si no estamos haciendo fraude, concretamente estamos haciendo fraude. Por supuesto que hay que decirle, cuando se dice no a la privatización, no al mercantilismo, hay que decirle sí a la autonomía universitaria. Sí a la autonomía universitaria. No solamente a la autonomía universitaria que nos tiene recogido por la parte económica, sino al menos también a la autonomía del lenguaje, a la autonomía de decir aquí estamos, somos la Universidad de Granada. Esa historia, ese potencial que tenemos en la Universidad de Granada, hay que decirle que sí. Y por tanto hay que dar también ejemplos. Decía, creo que era Enrique, en el tema de la campaña. Bueno, nosotros hemos hecho una campaña y la estamos haciendo absolutamente austera, sin despilfarrar. Yo creo que hay que evitar ese merchandising enorme, esas lonas enormes. Yo creo que irse directamente a un gasto que sea un gasto concreto, es decir, no basta solo con pensar y decir, hay que hacer también. Y en ese sentido me parece que hay que cumplir, pero hay que cumplir con hechos. Y finalmente ahora, por supuesto que sí. Claro que ha establecido al principio la participación, es fundamental, pero la participación está en no premiar la participación con algo externo, sino premiar la participación, quitaría el verbo de premiar, estimular la participación sabiendo que el que participa tiene la contrapartida de que ha servido para algo su participación, que ha habido que reflexionar sobre su participación y que se han tomado unas medidas en relación a su participación, porque si no uno pierde el sentido de la participación. Y de la igualdad, por supuesto que sí, igualdad en todos los sentidos. Yo he comentado en alguna ocasión que hay que poner el plan de igualdad, hay que ponerlo en práctica. Quiero recordar que ese plan lo hizo María José Galvez, la profesora Galvez. Y ese plan que ella firmó, que fue certificado por tal, hay que ponerlo en marcha. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Lola, si me permite. Ese plan se pone en marcha siempre que haya una dotación económica y una dotación personal. Si no, es imposible. Si no, nos quedamos siempre en la teoría. Y eso hay que llevarlo a la práctica, por supuesto que sí. Muchas gracias. Bueno, los 4 minutos empieza a vamos a intentar ser proporcional y el mismo tiempo para todos. Gracias. ¿Cómo lo voy a compartir con el profesor Hidalgo todo lo que dice cuando lo llevo leyendo, oyendo, asistiendo a seminarios con él desde hace ya numerosos años? Siempre ha sido un referente en mi vida y él lo sabe porque además se lo he manifestado públicamente numerosas veces. Creo que de esta universidad no harían falta mucho Roque Hidalgo para que realmente dignificara lo que es la política universitaria. Porque es cierto que hay que hacer mucha política universitaria y en tiempos de recortes más, mucho más, porque evidentemente la universidad pública es lo que ha permitido igualar a las personas por su capacidad intelectual y no por su capacidad económica, y está en peligro. Claro que está en peligro. Y está en peligro pues porque a veces nosotros no hemos dormido y porque yo creo que los rectores han hablado bajito, sí han hablado. Creo que la fuerza que tenía que tener el Consejo de Universidades a nivel de Madrid, el Consejo Andaluz de Universidades se ha perdido. Y es ahí donde hay que hacer política universitaria, mucha, mucha, porque un bien es un bien que iguala
y que realmente el conocimiento es lo único que transforma la sociedad. Está claro que las sociedades que invirtieron más en I+D+I que en los años anteriores han podido salir mejor de la crisis que nosotros, que hemos tenido un modelo de crecimiento pues, basado en el ladrillo o en turismo o en otras estructuras que también depende de los avatares. Es cierto que crecemos en turismo, pero tenemos que pensar que toda la ribera del Mediterráneo se encuentra en época dura y a lo mejor ahora mismo estamos recibiendo un excedente. Es un crecimiento en falso, es un crecimiento en falso que teníamos que haber apostado mucho más. Y llevamos muchos meses de campaña y hemos leído muchos programas electorales de todos los partidos, de todos. Y todos hemos leído la apuesta por la universidad, la apuesta por la I+D+I, pero realmente cuando eso se ve es cuando se hacen los presupuestos. Cuando se definen los presupuestos en una comunidad autónoma, en el gobierno central, es cuando realmente se ve la apuesta y eso no lo estamos viendo. A ver si ahora adelante ya se lo han creído de una vez por todas y se dan cuenta que la estructura de este país no se puede basar en un desarrollo tan neoliberal y sobre todo tan, ahondando en temas tan leves, que ante el más mínimo terremoto como ha habido ahora no hemos venido abajo. Ha puesto totalmente. Recuerdo una frase que decía Joaquín Costa hace muchos años: dame escuela y pantalla. Parece que todavía estamos en la misma situación. Dame escuela y pantalla. Enrique, desde el año 89 compartiendo ideales y compartiendo proyectos. Claro que defiendo, lo sabes, los valores democráticos y la insumisión civil, por supuesto, la que hemos llevado a veces muchas situaciones cuando nos hemos encerrado en el hospital real. Por supuesto que hay que hacerla, porque hay que explicarle claramente a la sociedad lo que aquí hacemos, el valor de lo que tenemos, transparencia total, es fundamental y es necesario, y por eso yo me empeñé en hacer una campaña que aunque se me ha criticado, es cierto que llevo 18 meses pateándome todo y cada uno de los rincones de esta universidad. 8 libretas de anotaciones, de ideas, porque creía que era necesario llevar el debate a la universidad, a cada hora, a cada consejería, a cada grupo de investigación, a todos los lugares. Y se ha hecho un programa participado pues, por 400 o 500 personas. Ese es mi modelo de universidad, porque entendía que había que hablar de universidad, y mucho porque es necesario que nos conozcamos, debatamos, que compartamos ideas, que compartamos a veces críticas, porque es de la autocrítica de la única manera en que nosotros podemos avanzar. Política de igualdad, Lola, ¿qué voy a decir? Pertenecí al colectivo independiente de mujeres hace 25 años. Siempre he defendido la igualdad y he tratado de llevarla adelante y hacer una bandera porque creo que es de justicia. Creo que es totalmente de justicia. Los datos que aporta son datos realmente estremecedores. Existe el techo de cristal y sobre todo existe en la población más joven. Las mujeres de nuestra edad sabemos lo que nos ha costado todo y no hay techo de cristal porque sabemos la realidad del día a día. Pero las jóvenes piensan que está todo conseguido y que está todo al alcance. Y no es cierto. No es cierto porque o en la universidad ponemos sistemas que permitan la conciliación o realmente llevar adelante la igualdad va a ser complejo. Defiendo y defendía por usted siempre por Pilar Ballarín. Me recuerdo que ayer falleció un familiar. Cuando quería, insistía que en ciencias de la educación tenía que haber una asignatura transversal de educación en género. Ese es el valor que tenía. Y defiendo el trabajo que se hace desde el instituto, por supuesto. Lo valoro en todas las áreas, la interdisciplinaridad, como debe de ser. Y apuesto porque hay que hacer casi un segundo plano de igualdad. Revisar las acciones y, por supuesto, hacer la inversión correspondiente y recurriendo a las personas que tengan mayor formación. He contado en mi equipo de trabajo con el profesor Lorente, que esta tarde tendrá en el cierre de campaña, como una persona que no es que lo haya escrito, es que lo ha hecho en este país. Es que lo ha hecho este país. Ese es mi modelo de universidad y ese es el modelo en el que me vaya a encontrar. Muchas gracias, profesor. Bueno, antes de dar ya por fin la voz a la sala, permitidme que formule una segunda, otra pregunta. Será la única vez que vuelva yo a participar en este foro. Me interesan muchos temas de la universidad, el Horizonte 2020, plan de titulaciones, POD, el coste de las tasas, contrataciones, apoyo a jóvenes investigadores.
pero el miércoles ha jugado mucho, en la Universidad de Granada se juega mucho. Y si debo escoger una sola carta de la baraja para resumir mis inquietudes, me quedo con el comodín. Para mí el comodín se centra en buscar soluciones para dar mayor participación a la comunidad universitaria. Como ya hemos experimentado, la coyuntura política y legislativa de los próximos 4 años será imposible de predecir, como era imposible predecir la de los 4 años pasados. Por lo que cualquier compromiso de una candidata o un candidato a rector puede quedar en papel mojado. Así lo hemos visto con el rector actual. Así que no preguntaré nada concreto sobre un determinado tema, ya que todo es susceptible de ser reinterpretado y retorcido a lo largo de estos 4 años. Mi interés principal se centra en ofrecer mecanismos que garanticen que la comunidad universitaria no hipoteque su voluntad a un voto cada 4 años y eviten que un gobierno de universidad pueda dar la espalda a opiniones mayoritarias o no cumpla con su programa electoral. Por ejemplo, en 2013 se recogieron 250 firmas del PDI en contra del Real Decreto de 2012. Sin embargo, se ignoró por completo por parte de este equipo de gobierno. Llevo 3 años en COA presentando, bueno, hace 2 años que presenté esta recogida de firmas y la respuesta fue que, bueno, no lo consideraban relevante, ¿no? Y efectivamente, durante estos 3 años, desde el Real Decreto 2012, el vicerrectorado está aplicando un POD en el cual se refuerza incluso la postura del Real Decreto Ley. No olvidemos que hubo un claustro extraordinario, después de recoger el 15% de firmas de claustrales, según recoge la normativa del claustro, en el cual se instaba, se pedía al equipo rectoral, al rector como representante de él, para que se posicionara en contra del Real Decreto, ¿no? Si se pronunciara, porque habían pasado muchos meses en que se pronunciara. Afortunadamente, finalmente, con cierto intento de escamotearse, pero finalmente se llevó a cabo ese claustro extraordinario. Por aclamación se aprobó un escrito en el cual la Universidad de Granada se posicionaba en contra del Real Decreto, así aparece en la acta, por aclamación, se aplaudió al rector. Y ese escrito se le llevó recordando al vicerrector en COA esos 3 años. Durante 3 años la respuesta ha sido que el equipo de rectorado actual, colocando a más gente de 16 créditos de los que el Real Decreto permite, porque en esta universidad, incluso aunque los sesiones no sean consecutivos, también está 16 créditos, es su forma de interpretar a lo que el claustro le solicitó, que minorizara los efectos del Real Decreto. Claro, eso sería fabuloso si no implicara que en su propio ámbito de conocimiento de esas personas que se colocan a 16 hay otros que necesariamente tienen que dar más de 24 créditos. Lo pongo solo como ejemplo de lo que en un programa electoral puede aparecer por escrito, un compromiso público que luego se interpreta de aquella otra manera. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues no se me ocurre otro modo que dando más voz a la comunidad universitaria. Así que me gustaría que brevemente explicaran las 2 candidaturas qué mecanismos podrían ofrecer o desarrollar para garantizar esta participación más continuada durante los 4 años de su legislatura por parte de la comunidad universitaria. A mí se me ocurre alguna idea. Aparte, por supuesto, de la transparencia de información, también es necesaria una transparencia de las actas y de los debates, cosa que se ha perdido en los últimos años en esta universidad, antes se hacía. Es necesaria más participación y, por supuesto, responsabilidad del claustro, como explicaba el profesor Enrique Raya. Las comisiones delegadas del Consejo de Gobierno podrían ser más abiertas, como sucede en otra universidad del entorno andaluz. Podría haber una asamblea anual donde se convoca a toda la comunidad universitaria y se mantenga un diálogo con ella. Veo también interesante, por ejemplo, considerar un referéndum ante determinados temas importantes, como por ejemplo el del Real Decreto 2012, de forma que se escuche a la comunidad universitaria que tiene que decir sobre este asunto y su decisión su postura sea vinculante.
mayor rendición de cuentas que aquella que se da al Consejo de Gobierno, que además está normalmente configurado con un control muy elevado por parte del rector o de la rectora. Y, en definitiva, como digo, a esa minoría activa, como decía nuestro compañero Enrique, o esa mayoría silenciosa que algunos otros políticos indican, que sea atendida, sea escuchada, sea también considerada.